Hola, buenas tardes. Nos vamos a ir sentando. Vamos a empezar con la siguiente sesión, Transformando la nefrología, una llamada a la acción climática desde la práctica asistencial. Contamos con 3 ponentes espectaculares, así que para el que no sepa de sostenibilidad, nefrología verde y huella de carbono, está en el sitio correcto. La primera ponencia la va a dar Emilio Sánchez, ya lo conocéis todos, el jefe de servicio de nefrología del Hospital Universitario de Asturias. Es nuestro presidente de la SEN. Y para no perder tiempo, porque tenemos el tiempo súper justo y queremos intentar que quede hueco para hacer alguna pregunta, Emilio, cuando quieras, adelante. Muchas gracias por invitarme y gracias por estar implicados en la reducción del impacto de la nefrología en el medio ambiente. Este es mi conflicto de interés. Tengo que decir que parte de mi presentación ha sido fruto de una beca de AstraZeneca y es de justicia reconocerlo. Como saben, el desarrollo sostenible se basa en 3 pilares: el económico, el social y el ambiental. Los 3 deben de converger en una zona central que hace que un proyecto pueda ser sostenible y realizable. La huella de carbono saben que es un indicador universal que mide la liberación de gases que pueden ser tóxicos para la atmósfera. Se mide en toneladas de CO2 equivalente y es importante porque todas las medidas que se hacen es en ese entorno. Y debemos de saber que la emisión de gases de efecto invernadero no es una novedad. Desde el principio de los tiempos hay gases con este efecto, forma parte de la supervivencia de millones de seres vivos. Lo que pasa es que su concentración ha aumentado de forma muy significativa con el desarrollo económico, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y este cambio climático lleva a la aparición de lluvias extremas, sequías extremas, vulnerabilidad de los ecosistemas. No hay antecedentes conocidos, por lo tanto no sabemos qué va a pasar. Muchas personas vulnerables y alto riesgo de consecuencias catastróficas. Los servicios sanitarios, los servicios de salud son responsables del 5% de las emisiones de gases con efecto invernadero. Y de todas las especialidades médicas, no sé si lo saben, la nefrología es la que más impacta en el cambio climático. En cualquier caso, la relación entre nefrología y cambio climático es bidireccional. La nefrología condiciona un deterioro de las condiciones climáticas, pero las alteraciones climáticas condicionan enfermedades renales como el fracaso renal agudo, el desarrollo de enfermedad renal crónica, aparición de piedras, problemas de función renal que alteran nuestra situación. Nos hemos propuesto desde la Sociedad Española de Nefrología analizar la contribución de nuestra especialidad en España sobre el cambio climático y para ello tenemos que tener en cuenta numerosos factores como el número de pacientes, las consultas y hospitalizaciones, el consumo de energía, transporte, el propio tratamiento renal sustitutivo, la medicación y la generación de residuos. Como saben que en España se calcula aproximadamente que el 15% de la población en nuestro país tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Esto supone que casi 7,5 millones de personas lo sufren. Y si hablamos de tratamiento renal sustitutivo, acaba de presentarse los datos de 2024, pero como no los tenía disponibles, tengo los de 2023, con casi 40.000 pacientes trasplantados, 27.000 en hemodiálisis y 3.200 en diálisis peritoneal. Tenemos que tener también en cuenta las consultas y hospitalizaciones de los pacientes en función del estadio de enfermedad renal crónica. Las consultas en atención primaria, en especialidad, en la consulta especialista de nefrología, las hospitalizaciones, los días de ingreso y las consultas a urgencias. Y hemos calculado, consultando datos históricos de las historias de nuestros pacientes, todos estos números para su desarrollo. Pero tenemos que saber también cuánta energía consumen los servicios sanitarios, ¿no? Hemos calculado la superficie media de una consulta de atención primaria en España, una consulta hospitalaria, las salas de urgencias, la sala de hemodiálisis. Hemos tenido en cuenta todo esto y sabemos cuál es el consumo en kilovatios hora por metro cuadrado en España y los datos aparecen ahí reflejados. Y hemos analizado también la distancia media a un centro sanitario que tenga hemodiálisis de los pacientes en España, viendo la distancia media en cada una de las provincias que hay desde los distintos municipios de España a los centros de hemodiálisis. Y estos son los cálculos. Los pacientes tienen de media 10 kilómetros de distancia a los centros de atención primaria y 21 al hospital más cercano con hemodiálisis. Tenemos que tener en cuenta también el consumo eléctrico de las sesiones de hemodiálisis, de las sesiones de diálisis peritoneal y tenemos que saber que en el trasplante renal es el gasto casi solo condicionado por el trasplante renal, por la cirugía de trasplante renal. En relación a las medicaciones, también generan gases de efecto invernadero. Sabemos cuánto generan la manufactura y el transporte y cuánto supone la generación de residuos por cada una de las modalidades de tratamiento renal sustitutivo. Con todos estos datos hemos hecho esta gráfica donde se ve cómo, según avanza la enfermedad renal crónica, cuanto avanzan los estadios,
pequeños incrementos en la emisión de gases con efecto invernadero, pero la emisión se dispara absolutamente cuando un paciente está en hemodiálisis, se reduce a la mitad cuando está en diálisis peritoneal y los mejores datos son los del trasplante renal. Datos parecidos aparecen en otros países como este de Estados Unidos, un análisis reciente de centros de hemodiálisis donde también calculaban la emisión de gases con efecto invernadero y lo que ven es que hay mucha disparidad entre un centro y otro y consideran que cada centro de hemodiálisis puede implementar medidas que reduzcan la emisión de gases con efecto invernadero. Y más allá de eso tenemos que tener en cuenta el consumo de agua. Hay más de 4 millones de personas en diálisis en el planeta y tenemos que saber que el consumo de agua de los pacientes en hemodiálisis son casi 20.000 litros por paciente y año, lo que supone casi 70.000 millones de litros de agua consumidos al año, lo que suponen más de 27.000 piscinas olímpicas, pero debido a que los sistemas de ósmosis inversas no utilizan la mitad del agua que producen, hay que multiplicar por 2, por lo tanto 55.000 piscinas olímpicas al año. En el caso de diálisis peritoneal, un consumo de agua mucho menor, 7.000 litros por paciente y año, lo que supone que la diálisis peritoneal consume un 80% menos de agua que la hemodiálisis. Y todos somos responsables de hacer algo para cambiar esta estrategia. Podemos hacer, como cualquier persona en la población general, medidas que reducen la emisión de gases con efecto invernadero, unas sin coste y otras con coste, como el uso de energía renovable, bombillas de bajo consumo, sistemas de regeneración más modernos, pero sobre todo podemos reducir la progresión de la enfermedad renal crónica mediante la prevención primaria, el diagnóstico precoz y la implantación de medidas de tratamiento que reducen su progresión. Tenemos que hacer un adecuado y holístico abordaje del cuidado renal, optar por el tratamiento conservador en muchas personas, seguramente en los próximos años ascenderemos a más, y tenemos que reducir la generación de residuos, fomentar el ejercicio físico tanto de trabajadores como de pacientes, fomentar el trasplante renal porque en todos los sentidos, en calidad de vida, coste eficiente y en sostenibilidad es la mejor opción. Como saben, España es líder y en caso de hacer diálisis hay que apostar por la diálisis peritoneal. Aún así, si un paciente tiene que hacer hemodiálisis, tenemos que mejorar los sistemas de ósmosis inversa y reutilizar el agua desechada por los osmotizadores. Y ya hay ejemplos como por ejemplo en Australia donde se reutiliza este agua para la limpieza de fachadas, para uso en los baños y para el riego de jardines. O ejemplos como en Marruecos donde el agua que sale después de dializar al paciente se utiliza para el regadío de tomates y otras plantas que luego consumimos en Europa. Podemos implementar estrategias de diálisis incremental tanto en diálisis peritoneal como en hemodiálisis y utilizar la telemedicina que va a disminuir el movimiento de pacientes de sus domicilios a los centros sanitarios. El enfoque debe de hacerse como 3 Rs más 1, las Rs de reuso, reciclar, reducir y reparar. Y finalmente, la sostenibilidad no sería nada, como digo, sin los costes económicos. La diálisis peritoneal es un 22% más barata si tenemos en cuenta solo los costes tangibles. Estos son los precios aproximados de cada una de las modalidades de tratamiento renal sustitutivo. Lo mejor el trasplante, pero después la diálisis peritoneal. Y si tenemos en cuenta los costes intangibles, ¿qué precio tiene la pérdida de una hora de trabajo? El necesitar personas que nos ayuden para el cuidado de la familia. Finalmente, la diálisis peritoneal tiene una apuesta por la sostenibilidad social, concilia la vida social, laboral, familiar y de enfermo mejor que nadie. Por lo tanto, optemos por diálisis domiciliaria, optemos por prevención de la enfermedad renal crónica y con eso haremos una estrategia global de abordaje a la sostenibilidad. Muchas gracias. A continuación, Marta Arias, nefróloga en el Hospital Clínic de Barcelona, comprometida con la nefrología verde, colabora muy de cerca en el proyecto europeo Kidney Care con el objetivo de mejorar la sostenibilidad de estos tratamientos sin comprometer la calidad de la atención sanitaria. Muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a la organización por esta invitación. Y yo me gustaría empezar con esta frase. O sea, lo ideal, y ya lo ha explicado muy bien Emilio, sería que ningún paciente llegara a diálisis, pero esa no es la realidad. Y yo estoy aquí un poquito para contaros cuál es la diferencia entre las diferentes modalidades y sobre todo que cada elección, cuando nosotros estamos viendo un paciente en nuestra consulta ERCA y tengamos que ayudarles a tomar esta decisión, cada decisión que tomemos va a tener un efecto y va a tener una huella en nuestro planeta. No me pararé mucho aquí porque Emilio ya lo ha contado. Son abrumadores estos datos de que el impacto del sector sanitario puede llegar a incluso a triplicar las emisiones provocadas por toda la aviación, pero sobre todo
es la diálisis, esta actividad asistencial que nosotros indicamos cada día a día, saber que es la cuarta actividad que más emisiones de carbono produce en relación con las actividades sanitarias, es preocupante. Es preocupante y esto nos tiene un poco que hacer reflexionar a todos. No voy a repetir los datos que ya ha comentado Emilio, pero sí un poco me gustaría insistir en lo que genera a nivel de emisiones de carbono un paciente en diálisis. Y sobre todo yo estoy aquí para contaros cómo se mide esto un poco, ¿no? Cuando se ve la bibliografía que está publicada al respecto, veis que hay mucha variabilidad. ¿Y por qué hay tanta variabilidad entre estos artículos? Porque depende de lo que se esté midiendo en cada uno de estos estudios, ¿no? No solo estamos hablando, se ha repetido mucho el concepto de consumo de agua, electricidad, generación de residuos, pero cuando uno analiza de dónde viene la emisión de este dióxido de carbono, que bueno, es el gas de efecto invernadero que más medimos porque es el que permanece más tiempo en la atmósfera y es relativamente más fácil de calcular, deberíamos no solo medir a lo que estáis más acostumbrados a ver, sino lo que se llama el Life Cycle Assessment, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la huella ambiental de todo el ciclo de vida de este proceso? Llámale hemodiálisis en centro, hemodiálisis domiciliaria, desde el origen, como veis aquí, desde la extracción de materias primas, fabricación y transporte, hasta su fin. Así es como se debería analizar correctamente el impacto de cada una de estas técnicas. Y esto es lo que se acaba de publicar. Este artículo ha salido hace escasamente una semana y yo creo que si os quedáis con esta diapositiva yo me daré por contenta. No está hecho con muchos pacientes, pero la verdad es un estudio realizado en Melbourne con 5 años de seguimiento y no muchos pacientes porque lo que importaba era calcular todos los ítems que veis aquí y fijaros que, como ya sabíamos, la hemodiálisis en centro es la que causa más impacto. Pero fijaros que uno pensaría, no, pues resulta que yo creo que la diálisis peritoneal tiene menos impacto que la hemodiálisis domiciliaria. Pues no. En este estudio han comprobado que la diálisis concicladora, la automática, reduce un 29% las emisiones, pero es la hemodiálisis domiciliaria la que reduce un 41% las emisiones y, evidentemente, la diálisis peritoneal continua ambulatoria es la que mayor reducción de emisiones tiene, con 59%, como digo, de reducción. ¿Y de dónde viene casi todas estas emisiones, en el caso de la hemodiálisis en el centro, como muy bien ha comentado Emilio, en el transporte? Pero fijaros que el resto, en cada una de las técnicas y menos, evidentemente, en la CAPD, viene de lo que son los consumibles. Y si vemos lo que representan los consumibles en cada una de las técnicas, pararos a pensar, cada vez que veis a enfermería preparar una sesión de hemodiálisis, ¿Cuántos artículos se está poniendo encima de esa mesa? ¿Cuántas jeringas, el dializador, las líneas? Todo esto, cuando lo comparamos en cada una de las técnicas, evidentemente la que menos consumibles va a utilizar es la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Aquí os pongo dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Esto es la preparación o el consumo que se ha hecho en un paciente cuando se le está enseñando hemodiálisis domiciliaria en el caso de la izquierda, en el caso de la derecha. Durante esa mañana tuvimos a 3 pacientes. Esto es el cartón que se acumula solo con 3 pacientes. Centrémonos un poquito más en la hemodiálisis domiciliaria, ¿no? Porque hemos dicho que parece que es un pelín más sostenible que esta automática. Bueno, todo depende de la frecuencia, evidentemente, ¿vale? No tanto de las horas que nosotros indiquemos en esta hemodiálisis domiciliaria, sino el número de días que le indiquemos a este paciente que se tiene que dializar. Y esto vuelve a estar en relación con los consumibles. Fijaros aquí en este dato que especifica bien, dependiendo si vamos a hacer 3 días a la semana o vamos a ir incrementando. Fijaros que no impacta tanto si vamos aumentando poco a poco el tiempo que este paciente está en hemodiálisis domiciliaria cada día. Y centrándonos un poquito más en la diálisis peritoneal, fijaros que lo que influye sobre todo y porque esta automática
quizá no disminuye tanto las emisiones en comparación con la hemodiálisis domiciliaria, es por el transporte de estos consumibles. Este estudio es de Australia, evidentemente las distancias son mayores, pero el problema es el transporte de este producto. Volvemos a lo que es el Life Cycle Assessment, el transporte de este producto hasta el domicilio del paciente. Y también interesante el que existe una mayor huella de carbono en automática en relación a las bolsas de drenaje, los casetes, evidentemente, y la electricidad que utiliza esa máquina para hacer la diálisis peritoneal. Y simplemente por como un comentario, nosotros publicamos recientemente este artículo en el que vimos que las bolsas de 5 litros de peritoneal generan más emisiones totales por su volumen y transporte, pero son más eficientes por litro de dializado. ¿Por qué? Porque optimizamos el material y el embalaje. Y el impacto, como digo, no solo está en las bolsas de dializado, sino que los sistemas, como he comentado, se ha comentado también en el artículo anterior, los sistemas de drenaje y vaciado también suman emisiones por materiales plásticos y logística. ¿Y qué ocurre con la ADP asistida? Estamos hablando de peritoneal, tenemos mucha ilusión en que todos los pacientes posibles se puedan dializar en casa, y si esto está favorecido por ayuda, pues lo que ocurre es que esta persona que va a asistir y ayudar en la técnica se tiene que transportar al domicilio, con lo cual esto también va a generar emisiones, pero evidentemente siempre menos de lo que es una hemodiálisis en centro. Y ya hablando dentro de que hagamos una hemodiálisis en centro, siempre apostar por intentar que sea una hemodiálisis incremental. Nosotros también analizamos estos datos y, evidentemente, lo que es la generación de emisiones, y cuando analizamos, como digo, el Life Cycle Assessment en esta técnica, es mucho menor que una hemodiálisis estándar. Esto también hemos analizado no solo las emisiones de carbono, sino los costes que supone empezar con incremental, y la verdad que son bastante sorprendentes, ¿no? Y hay que apostar por esta técnica a la hora de hacer hemodiálisis. ¿Podemos hacer algo? Sí, os ayudamos con estos recursos. Hemos publicado recientemente todo este material, tanto en la revista de nefrología como veis en el Kidney News, y se puede hacer. Se puede apostar por intentar implantar acciones que nos ayuden que ayuden al planeta, en definitiva, ¿no? Porque nosotros no nos iremos dentro de mucho, pero dejamos gente aquí que sí que lo van a necesitar. Y si cuando recomendemos una técnica, como ha dicho Emilio, vamos a recomendar una incremental o vamos a recomendar técnicas domiciliarias, estaremos apostando, pues, por esta sostenibilidad. Así que muchísimas gracias. Gracias, Marta, por ajustaros al tiempo. Estáis con azules. Bueno, ahora la siguiente ponencia, que es Sembrando Sostenibilidad, Acciones Simples, nos lo presenta Julia Udige, que es doctora en Biología, con especialidad en Evolutiva y Biodiversidad. Es máster en Antropología Biológica y está como personal de investigación en la Fundación Renal y trabajo con ella todos los días. Muchas gracias. Venga. Julia, adelante. Gracias, Fabiola, por la presentación, a la organización por invitarme a esta mesa y a la Fundación Renal por enviarme aquí a contar este trabajo, que es el fruto del trabajo de mucha gente que está en la Fundación Renal. Bueno, como ya han comentado el resto de ponentes, el sector sanitario es vulnerable a la crisis climática, pero también forma parte del problema. Entonces, es importante que los profesionales de la salud se conciencien sobre lo que supone la sostenibilidad y la eficiencia de los centros. Y, bueno, tenemos en cuenta la previsión de la enfermedad renal. Sabemos que dializar se va a tener que dializar y la idea es enfocar nuestras actuaciones hacia un modelo que sea más respetuoso con la naturaleza, y por eso queríamos cerrar un poco esta mesa con cambios y acciones que se pueden llevar a cabo en el día a día de los centros y que podemos implementar de forma más o menos sencilla. Como han dicho ya el resto de ponentes, pues la hemodiálisis, como cualquier actividad sanitaria, consume agua, consume energía y genera residuos. No me voy a meter en las cifras que ya ha mencionado Emilio, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que una sesión es alrededor de 500 litros de agua, lo que supondría a lo mejor el consumo diario de unas 4 personas. En el caso del consumo de electricidad serían como unos 12 kilovatios hora, que es el equivalente al consumo diario de 3 personas. Extrapolando a toda la población en hemodiálisis en España a lo largo de un año, pues
pues hemos hecho también la comparación de las piscinas olímpicas, quedándonos con la población en España, que sería alrededor de 800, y pues en el caso de la electricidad sería el equivalente de consumo de 10.000 macroconciertos, pues con la música a toda pastilla, la iluminación, etcétera. En el caso de los residuos se clasifican en función de su naturaleza y bueno, tenemos que tener en cuenta que en hemodiálisis muchos residuos son de un solo uso. Entonces, bueno, puede parecer poco que en una sesión se gasten unos 120 gramos de plástico, pero si comparamos toda la población en España en hemodiálisis a lo largo del año, esas 500 toneladas sería el peso equivalente a unos 500 coches si contamos que es alrededor de 1 tonelada el peso de un coche. Entonces, aquí estamos viendo pues, un poco la magnitud del problema. ¿Cuáles son las acciones que proponemos? Pues el primer paso para saber cómo mejorar la sostenibilidad dentro de la hemodiálisis es medir. Pero en este caso tenemos que tener en cuenta que no podemos hablar de cifras absolutas. Como vemos aquí el número anual de sesiones de hemodiálisis que tenemos en los centros, pues hay centros que hacen unas 700 sesiones al año y otros que hacen unas 22.000. No podemos comparar con cifras absolutas. Tenemos siempre que relativizar por número de sesiones. Y en este sentido, pues tenemos una gran variabilidad que responde a una serie de factores donde podemos realizar una serie de acciones para mejorar la sostenibilidad de los centros. Como ya lo han mencionado, pues estos tres factores que podemos medir en nuestra práctica diaria en los centros son el consumo de agua, todo relativo siempre a la sesión para que podamos comparar unos centros con otros, el agua, la energía en kilovatios hora por sesión y la generación de residuos. Existe un cuarto indicador clave de desempeño, que es la huella de carbono, que ya han mencionado, que es un poco más complejo de medir y, bueno, por eso nuestra propuesta es que esto es una práctica diaria que se puede hacer para conocer nuestro impacto y saber hacia dónde podemos dirigirnos. Y en este sentido, pues queríamos presentar los resultados de un estudio que hemos realizado en la Fundación Renal y en colaboración también con Marta Arias y el Hospital Clínic de Barcelona, donde hemos medido durante 5 años el impacto de 20 centros de hemodiálisis situados en 4 comunidades autónomas diferentes y el objetivo era pues, conocer cuánto consumen de agua estos centros, cuánta electricidad y cuántos residuos se generan. Con la idea, primero, de saber cuáles son los factores que tienen mayor influencia, contando factores de la infraestructura y podemos decir externos, como es la localización geográfica del centro, la estacionalidad, y también proponer una serie de acciones de funcionamiento diario, de acciones internas dentro de los centros que pueden cambiar y mejorar ese impacto ambiental que tiene la hemodiálisis. Respecto a los factores que influyen, pues tenemos el tamaño de centro, los días de apertura, el tipo de planta de aguas y la estacionalidad, es decir, que depende de la localización geográfica de los centros. Respecto al tamaño del centro, hemos separado los centros en centros grandes, aquellos que realizan más de 10.000 sesiones al año, y centros pequeños, aquellos que realizan menos de 10.000. Obviamente, como veis en las 2 primeras barras, pues los centros grandes consumen de manera absoluta mucho más que los centros pequeños, pero si relativizamos por el número de sesión, observamos que son más eficientes y proporcionalmente consumen tanto menos agua como menos energía. Esto es porque hay ciertos sistemas que tienen que seguir en funcionamiento en el centro, como la planta de agua, el anillo, etcétera, tienen que seguir en funcionamiento, sea el centro grande o sea el centro pequeño, y no depende del número de diálisis. Entonces, los centros grandes se convierten en más eficientes. Lo mismo sucede con los días de apertura. Hay centros que abren 3 días a la semana y centros de apertura diaria. A nivel absoluto, los de apertura diaria obviamente pues, consumen más, pero a nivel relativo vemos que son bastante más eficientes los centros que consumen, que abren más días a la semana. En el caso de la planta de aguas también es un factor bastante influyente tanto en el consumo de agua como en el de energía, y aquí pues hemos analizado tanto el impacto en uno como en otro de 3 plantas de agua de 3 proveedores y bueno, pues yo aquí siempre hago la misma pregunta capciosa porque no hablamos de costes, pero si tuviéramos que elegir una planta de aguas para implantar en nuestro centro, pues qué proveedor o qué planta elegiríamos sabiendo que, por ejemplo, la planta número 3 consume tanto menos agua como menos energía. Y luego he puesto entre paréntesis la estacionalidad, porque podemos pensar que, como es un factor externo, mi centro está ubicado en una región geográfica de clima continental y entonces tiene inviernos muy fríos y no puedo hacer nada porque está ubicado en este lugar en concreto. Pero aquí precisamente pasamos al paso de las acciones. En este estudio, precisamente por la importancia de medir los indicadores, observamos que había 3 centros situados en Castilla y León, que como vemos 2 de ellos que están en color verde, pues tienen un consumo que despunta en invierno, pero no tanto como el centro que tenemos en color rojo. En el año 2021 se decidió hacer una serie de cambios en la infraestructura y la climatización del centro que consiguieron que se redujera hasta en un 34% el consumo de electricidad, situando este centro al nivel de los otros 2 centros que ya eran bastante más eficientes que el primero.
Otros cambios que podemos realizar en el caso de los residuos en este estudio, pues teníamos 2 centros situados en Madrid que utilizaban garrafas rígidas de ácido concentrado y entonces se decidió realizar el cambio a bolsas de ácido flexibles. Y se observó que la generación de residuos plásticos se redujo en un 34%. Se dio un paso más allá y se decidió implementar el sistema centralizado en estos centros y se redujo en el total del estudio la generación de plástico hasta en un 70%, poniendo a estos 2 centros al nivel de los otros 2 que veis a la derecha, que ya tenían centralizado desde el inicio cuando se proyectó la realización del centro. Esto encaja con los resultados de huella de carbono que, bueno, por cortesía de Rodrigo Martínez, nuestro moderador, que ha realizado este estudio sobre el impacto precisamente del formato en el que se administra el ácido, y en este estudio pues, también se observa que la huella de carbono del ácido centralizado es bastante menor que la de los otros 2 formatos de garrafas rígidas y bolsas flexibles. Otras acciones que podemos proponer, pues el líquido de desinfección. Se sabe que el ácido cítrico pues, es más amigable con el medio ambiente y en este estudio se realizó el cambio de ácido peracítrico a ácido cítrico en algunos centros y se observó que se redujo hasta en un 63% los residuos peligrosos. En el caso del flujo, pues en nuestro estudio no fue posible estudiar el impacto de los diferentes flujos porque parece que hay factores que tienen más peso y enmascaran en el modelo ambiental la importancia que puede tener la reducción del flujo, pero pues presuponemos que a mayor flujo habrá mayor consumo y estamos trabajando en esta línea para intentar ver si pues, efectivamente reducirá un flujo de 400, que aquí los nefrólogos tendréis que decir si es adecuado o no en la eficacia dialítica. Si reduciendo el flujo de 400 se sigue manteniendo la seguridad con los pacientes y se puede reducir el impacto ambiental. Entonces, bueno, a modo de resumen, recapitulando un poco estas ideas, es importante conocer el impacto que tiene cada uno de nuestros centros a través de los indicadores, porque esto nos va a permitir ayudar a tomar mejores decisiones de cara, primero, al diseño de los centros. Cuando proyectamos un centro desde cero, pues el tamaño del centro, los días que va a funcionar, qué planta de agua elegimos y también pues, realizar mejoras en los sistemas de aislamiento, climatización, promover el uso responsable de los sistemas de climatización también, que es importante. Y luego también tomar decisiones de funcionamiento, pues como el uso del formato del concentrado de ácido, cambiar los desinfectantes u otras propuestas de las que ya han hablado, el cambio de flujo, la coordinación del transporte de pacientes, porque ya hemos visto en las otras ponencias que el transporte pues, tiene un gran peso medioambiental. Entonces, bueno, aquí un poco queríamos finalizar diciendo que lo que tenemos que hacer es integrar un poco la sostenibilidad dentro de nuestro modelo, primando siempre la seguridad de los pacientes y que se dialice correctamente, pero intentando siempre tender hacia un modelo más sostenible. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias a los 3 ponentes. En teoría es el tiempo que nos han dado. No nos han dado un tiempo para poder hacer preguntas, pero yo no veo que nadie entre por esa puerta. Así que, pues, una pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Vamos a dar ese... Rodrigo, pues, ¿no quieres tú? Bueno, yo tenía una pregunta para Marta. Has comentado, si no me equivoco, que habría que fomentar la hemodiálisis incremental. Sí. ¿Hay alguna barrera que impida que los nefrólogos opten por hacer una incremental en vez de un tratamiento más estándar? Gracias por esta pregunta, porque justo tenía una comunicación oral antes y me han hecho la misma pregunta. La barrera, un poco que comentan todos los nefrólogos, yo diría 2 cosas. La primera es el tema de la gestión. O sea, tú tienes un número de puestos y evidentemente la idea lo que te dice es, bueno, tengo que cubrir todos los puestos para ser más eficiente, ¿no? Claro, si tú empiezas un paciente en incremental, le vas a empezar, según su diuresis residual, con 1 o 2 sesiones, con lo cual probablemente se te queden puestos que no sabes muy bien cómo optimizar. Esto es una labor conjunta entre la persona que lleve el jefe o la jefa de esa sección de diálisis y la coordinadora. Se puede perfectamente optimizar y la forma es intentando empezar 2 pacientes a la vez, ¿no? Para cubrir, pues un paciente empezaría, vamos a decirte, pues lunes, jueves, el otro paciente pues alternarían y si tienes 3 pacientes pues ya terminarías de cubrir todos los huecos. Pero es verdad que es un hándicap porque tienes que tener una buena coordinadora al lado que te ayude
en esta gestión y a optimizar los huecos, que es lo que siempre preocupa. Y el otro tema es la formación, ¿no? O sea, hay que hacer pequeños cálculos y pequeñas adaptaciones para entrar a un paciente en incremental, ¿no? Lo más fácil es decir, bueno, no tengo mucho en cuenta la diuresis residual, tiro para adelante, esquema convencional, ¿no? Mientras que para una incremental pues tienes, bueno, que emplear un poquito más de tiempo en cada paciente y sobre todo hacer un seguimiento más estrecho, porque para decidir si ese paciente continúa en este modelo y sobre todo si le has empezado con una sesión, cuándo cambias a 2 sesiones y cuándo cambias a 3. Y tiene un pequeño sobrecoste añadido, que es esta medición de la diuresis de 24 horas para hacer estos cálculos, ¿no? Y el tercero, que te he dicho 2, el tercer problema, entre comillas, es a veces el paciente. Yo no tengo mucha experiencia en incremental, pero sí que he tenido la oportunidad de trabajar con Javier Deira para hacer unos cálculos que a ver si se publican dentro de poco. El paciente no siempre quiere avanzar, ¿no? Tiene muy buena calidad de vida solo con una sesión o 2 a la semana, y hacer estos incrementos pues muchas veces encuentra resistencia. Digamos que lo cómodo es empezar por 3, porque es a lo que todo el mundo está acostumbrado, y el sobreesfuerzo es dedicarle tiempo a empezar con 1 o 2, pero la calidad de vida, tú que entiendes de calidad de vida del paciente en hemodiálisis, es que no tiene color. No tiene color. O sea, si hablamos de las 3 patas de la sostenibilidad, con la incremental estamos cumpliendo las 3, la medioambiental, la social y la económica. Es decir, que con ese esfuerzo extra por parte del nefrólogo se conseguiría reducir sustancialmente. Totalmente. Y es curioso que porque en la diálisis peritoneal está totalmente integrado. O sea, no se te ocurre empezar con un esquema absolutamente convencional, a no ser que el paciente no tenga diuresis residual, evidentemente. Si tiene diuresis residual, ni se te ocurre empezar con 4 cambios al día, en el caso de la manual, ¿no? Y sin embargo, en hemodiálisis nos cuesta muchísimo cambiar el chip. Muy bien. Bueno, es que nos estamos pasando el tiempo. Nadie ha entrado a decirnos que nos fuéramos, pero yo creo que vamos a intentar cumplir. Nos hemos pasado un poquito. Muchísimas gracias. Creo que nos han aportado muchísima información para llevarnos a casa y que a lo mejor podamos ya empezar a tomar decisiones en nuestras unidades. Así que, de verdad, gracias por el esfuerzo, porque era muy poco tiempo el que se os daba para contar tanta información. Y nada, pues gracias a todos los que estáis aquí y seguimos en el Congreso. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.